San Flananio de Kilaloe fue un santo de la iglesia cristiana en algún momento del siglo VII después de Cristo. Y precisamente era una especie de personaje de origen gaélico, irlandés. Fue el primer obispo de Kilaloe. De hecho, hizo una peregrinación hasta Roma, que era un territorio remoto, para entrevistarse con el Papa y obtener el nombramiento de obispo de Kilaloe. Pero San Flananio, además de ser un hombre que organizó las iglesias, que se encargó de llevar el evangelio a estas tierras, también viajó hacia las Islas Hébridas. Estas islas, este archipiélago, se encuentra hacia el oeste de Escocia. Son territorios que van hacia el mar y al Atlántico en particular, a la zona violenta del Atlántico. Hay numerosas islas. En un grupo de estas islas, San Flananio decidió quedarse. Y específicamente en una isla. Un buen día llegó allá como ermitaño. Dejó todo su mundo, que era un mundo importante porque era hijo de un rey, y se dedicó únicamente a cuestiones religiosas. Pero una vez que fue obispo, una vez que organizó los conventos, los monasterios, las abadías, abandonó todo para viajar a una isla remota de este grupo, de las Islas Hébridas, construir una pequeña ermita a base de piedras encimadas. Básicamente era eso, piedras encimadas, y quedarse a vivir ahí. Porque ese era el lugar en donde era necesario, porque en ese lugar, según se contaba, habitaba el mal. Y por supuesto, al paso de los años nadie lo creía. Todo el mundo pensaba que eso eran ideas locas de aquellas épocas a principios de la Edad Media. Quizá estaban equivocados. ¿Me acompaña? Comenzamos. Relatos del lado oscuro. Fantasmas. Seres extraños. Sucesos inexplicables. Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Es el 26 de diciembre de 1900. Está terminando el primer año del siglo XX. Un pequeño barco está por zarpar. Se trata del Hesperus. Hesperus es un barco de abastecimiento, perteneciente a la Compañía de Faros del Norte. Es decir, este barco se encarga de llevar provisiones a los diferentes faros que están en las islas. Pero ese día en particular, se dirige hacia una de las islas más importantes en cuanto a tamaño y en cuanto a riesgo para llegar, Eilean-Mor. Pertenece a las Islas Hébridas, y es precisamente en donde está la pequeña ermita aquella de San Flananio en el siglo VII. Así es que es un viaje complicado, son aguas complicadas. De hecho, tendría que haber estado ahí varios días atrás, pero no ha podido navegar por las condiciones climáticas. Aun cuando el Hesperus es un barco de motor con casco de acero, no se libra de un accidente. A bordo se encuentran numerosas personas. Inicia el viaje, que toma algunas horas para llegar allá. Cuando llegan es buena hora, es de día, está tranquila, la mar está todo en orden, el Hesperus se acerca por el oeste, ancla, y un bote está preparándose para bajar. Es el día del aprovisionamiento. Van a hacer un reemplazo de tripulaciones o de dotaciones para el faro que está ahí. ¿Sí? En esa solitaria isla que está a unos 30 y tantos kilómetros de la orilla de la costa, hay un faro. Es nuevo, tiene apenas un año de haberse construido, y está solitario ahí, en la isla. Habitualmente este faro tiene una dotación de 3 hombres. El jefe farero, el asistente farero y un auxiliar.
El trabajo es interesante en muchos aspectos, pero también atemorizante. Ser farero a principios del siglo XX implicaba quedarse aislado, en un punto remoto, durante muchos días. Sí, las tripulaciones iban cambiando, las dotaciones iban cambiando. Cada cierto tiempo llegaba una dotación fresca, y la otra era enviada a tierra, en donde podían pasar un par de semanas con sus familias, quizá más, dependiendo también del clima. Y esto aplicaba también para retirarse del faro. Podía tomar varios días extras si el clima no permitía llegar al barco de aprovisionamiento. Pero este faro en particular es un faro interesante. Está en esa isla, en Eilean Mor. Y es una necesidad. Así de simple. Estas aguas son traicioneras. Cuando comienza la neblina y los grandes vientos, el oleaje es terrible. Y con facilidad, un barco se puede desorientar. Y allá abajo, y digo abajo porque esta isla tiene 60 metros sobre el nivel del mar, ahí abajo ha habido accidentes navales durante siglos. Barcos que se estrellan contra las rocas y nadie sobrevive. Este es un lugar de muchos accidentes, derivados de que no se ven las islas. Si un barco se viene aproximando de noche, o hay neblina, olvídese, no se ve nada y de pronto están las rocas y te acabaron. Además, la violencia del oleaje, aquello está lleno de rastros, de pequeños naufragios, medianos, grandes, es una locura. Por eso fue que se decidió la construcción de aquel faro que inició en el 1896, pero no se pudo concluir sino hasta el 99, un año antes del cambio de siglo. El detalle es que la tripulación está ahí. Es un faro, tiene 20 y tantos metros de altura. Junto al faro se encuentra la caseta donde viven los fareros. Es una instalación simple. Una cocina, un espacio para habitar, un espacio para almacenamiento y limpieza personal. Afuera se encuentra una caseta en donde hay un motor de combustión interna que hace funcionar una especie de pequeño vagón. Cuando llega un barco, allá abajo, lejos, descarga lo que lleva, que generalmente son combustibles, provisiones, repuestos, y en este pequeño vagón lo suben todo, y el vagón es jalado por una polea y llevado por unos rieles como si fuera un trenecito hasta la parte de arriba, puesto que de otra manera sería imposible subir las cosas. Simplemente para ir desde el atracadero hasta la parte de arriba son 160 escalones. Obviamente no se puede llevar cargando nada. Este invento es algo muy práctico. Y el faro como tal es un faro muy simple. Funciona con parafina y a la usanza antigua. Las placas de cristal del faro giran sobre una especie de espejo de mercurio. Es algo muy delicado. No se puede tratar esto si no se conoce bien. Hay que ser un experto para manejar un faro. Y además tiene por ahí un motorcito de vapor, así es que hay que tener muchas cosas bajo control. El jefe farero además se encarga de supervisar que todo se haga, de limpiar los cristales cada mañana, de encenderlos al caer la noche, de llevar el control meteorológico. Sí, los fareros no solamente están ahí viendo la lucecita dar vueltas, toman medidas de velocidad de viento, precipitación, condiciones climáticas, temperaturas, hasta cosas tan simples como los pájaros. La llegada o partida de pájaros. Es un trabajo cansado, solitario, aburrido. Al caer la noche tienen que estar atentos del faro. Así es que suelen sentarse en la mesa, en la cocina, a jugar cartas. En el día también se levantan después de un descanso a recolectar cosas. Un poco abajo, de donde está el faro, se encuentra una especie de sembradío. Puesto que, si el tiempo pasa y no puede acercarse un buque de aprovisionamiento, los fareros tienen que ingeniárselas para sobrevivir, por eso tienen provisiones. Siembran cosas, además de lo que se almacena. Tienen provisiones frescas y pueden pescar. Hay quienes dicen que hasta borregos llegaron a tener, pero en ese primer año no había. Eso es un hecho. Curiosamente, la diminuta ermita que sirvió como alojamiento para San Flananio continúa estando allí, no la quitaron. Es un asunto importante, y hay muchas leyendas que un poco más adelante le platico. El hecho es que aquel 26 de diciembre de 1900, ese pequeño barco, el Hesperus, del cual le comparto una fotografía, se acerca a la isla, ancla,
y esperan las señales obvias. Es una fecha programada. De hecho, un reemplazo viene a bordo. No reemplazan a todos, pero por lo menos uno a la vez se reemplaza. Así es que viene un hombre ahí, están esperando que los reciban. Habitualmente cuando es el día de abastecimientos, la dotación del faro lo que hace es colgar una serie de banderas, informando al barco. Hay corrientes, está todo bien, adelante, los esperamos, bienvenidos. Las señales son variadas, no hay comunicación con tierra. Eso es un hecho. Déjeme informarle que este pequeño faro, aun cuando está a 30 y tantos kilómetros, no tiene una comunicación, por ejemplo, telegráfica, no tiene una radio, no hay nada. La única forma de avisar si hay algún problema es colocar una bandera roja y esperar que una persona en la costa la vea. Sí, están preparados. En la costa hay una familia que tiene indicaciones de todos los días observar con un catalejo el faro. Y si llegan a detectar una bandera roja, notificar inmediatamente a la guardia. Pero esta vez no hay nada, nadie ha avisado nada, pero al llegar no hay nada tampoco. El Hesperus espera un momento. Quizá se les olvidó que iban a ir. Después de un rato suena el silbato del barco, aquel sonido fuerte, pero no hay respuesta. Lo que se esperaría sería que aparecieran allá a la altura, la dotación e hiciera señas, dándose por aludidos, pero no. Deciden volver a sonar el silbato, lanzan una bengala. Nada. Finalmente el capitán del Hesperus decide enviar un esquife, un botecito, a bordo del cual va un sujeto de apellido Moore. Moore había estado en ese faro hasta el día 13, es decir, unas 2 semanas antes, y había ido a casa para las Navidades, y ahora estaba de regreso. Llegan allá a la orilla y bueno, sí, se sorprenden mucho de ver que no hay nadie. No debería de ser esto, siempre están esperándolos, así es que empiezan el largo caminar de 160 escalones para llegar al faro. El otro hombre y el otro que venían en el botecito se quedan allá abajo. Moore es el único que sube en este primer viaje. Conforme va subiendo se da cuenta que el riel del buggy, aquel del carrito, está dañado. Está torcido y medio arrancado. Además, aquí debería de haber una boya, un objeto que se lanza al agua, y no está arrancado, y hay algunas cuerdas regadas por ahí. Se entiende que haya habido un temporal muy fuerte. Moore no recuerda que lo haya habido. Moore vive en la costa y muy cerca. Probablemente lo habría visto si hubiera habido una tormenta o algo. Es extraño. Bueno, sí había habido mal clima, pero no a ese grado. Continúa subiendo. Cuando pasa por donde está la ermita de San Flananio, hace el ritual de siempre. Hay un rito especial que consiste en darle la vuelta completa a la pequeña ermita y luego de espaldas seguir avanzando. Es una tontería si usted lo quiere, pero es un rito, alguien lo inventó y hay que hacerlo. Después de eso llega hasta allá, al faro. Tras golpear la puerta, nadie abre, y la puerta está cerrada. Se da la vuelta a la puerta siguiente. Hay 3 puertas para ingresar y también está cerrada y nadie contesta. Finalmente llega a la tercera puerta, que es la puerta de la cocina, y esta está abierta. La empuja y entra. Todo parece estar en orden. Todo se ve bien. Nota que hay una silla caída, pero fuera de eso nada. En el perchero que está más allá de la puerta, observa que está un chaquetón. Un chaquetón de esos que se usan para mal clima. Él sabe que ese chaquetón pertenece a uno de los miembros de la dotación. La dotación de este lugar el día 13 de diciembre que había estado ahí Moore se componía de James Ducat, que era el jefe, Thomas Marshall, su asistente, y Donald MacArthur, un auxiliar, que era un empleado eventual, y ese abrigo pertenece a Donald MacArthur. Lo reconoce inmediatamente. Los otros abrigos son abrigos de intemperie gruesos como aceitosos. De hecho, se les llama oilskins. No están las botas de los otros dos, de Ducat y Marshall, no están sus botas ni sus impermeables. Lo único que está ahí son las botas y el chaquetón de MacArthur. Cuando se acerca hacia donde está la estufa, observa
que el combustible de la estufa se terminó y está muy frío aquello. En la alacena las cosas están ordenadas, en el área para descanso las camas están tendidas y están en orden, hay las cajas de cada quien donde guardan sus pertenencias, están en cada lugar, hay una anotación en la tabla donde se registran las eventualidades a lo largo del día y luego se pasan a la bitácora. Esto es importante mencionarlo. Cuando se va tomando registro de los diferentes eventos del día, se anotan en una pizarra. Y está registrada ahí la fecha, el 15 de diciembre. Después de eso se acerca al faro. Sube un poco la escalera y observa que todo está limpio. Los cristales están limpios, pero evidentemente esto no se ha usado. Está aprovisionado, pero no se ha usado. Decide volver al barco al Hesperus e informar al capitán, que a su vez le ordena regresar con otros hombres para tratar de buscarlos, y lo hacen. Comienzan a caminar a lo largo y ancho de la isla tratando de encontrar algo. Lo único que encuentran son algunas sogas que se utilizan para amarrar los barcos que llegan, los pequeños barcos que llegan, pero están dispersas. No se ve ningún daño más allá de eso. La casa está en buenas condiciones, el faro obviamente está en buenas condiciones, todo está en orden. Moore regresa al Hesperus, informa esto y el barco ya se tiene que ir. Por la hora la oscuridad ya no puede estar en ese fondeadero, así que deciden que se quede la dotación. Encabezando Moore, 2 marineros más, 2 auxiliares más que iban hacia otro lado a hacer reemplazo, que se queden ahí en lo que el Hesperus va e informa. Días después llega otra dotación y un equipo de investigaciones para ver qué pasó. Pero no hay nada. El capitán del Hesperus informó a tierra a través del radiotelégrafo que algo había ocurrido con la dotación del faro de la isla Flannan. No estaban por ningún lado. La búsqueda, unos días después, fue todavía mayor. Investigando en cada resquicio por si se habían caído, por si había algo, se dieron cuenta de varias cosas. Lo primero, la comida estaba allí. La casa estaba en buenas condiciones y encontraron el libro de bitácora. El libro de bitácora no decía cosas fantasiosas. A lo largo del tiempo han surgido 50.000 historias. La realidad es que reportaba los hechos importantes. No era una novela. Hoy me sentí triste, querido diario. No, eso no es lo que se anotaba. Lo que se anotaba ahí eran cosas tan simples como la velocidad del viento, la precipitación pluvial, la temperatura y cosas ya más específicas como si había habido alguna eventualidad, por ejemplo, alguien que se cayó y se lastimó, si se dañó algo del faro, si hubo que cambiar alguna cosa, si necesitan provisiones, todo eso se iba anotando allí, de tal manera que quedara registro de las eventualidades. Cuando revisan aquel libro, se dan cuenta que efectivamente apenas pasar el desembarco de Moore cuando se fue a tierra, hubo un vendaval, 13 y 14, una tormenta fuerte. Eso estaba registrado allí, pero para el día 15, el reporte era un día en calma. Es decir, que habían pasado lo feo, los días feos, pero estaban en calma. Todo esto resultaba muy raro, exactamente qué había pasado con ellos, y logran ubicar el día exacto, cuando llega un reporte del Arctor, que era un barco que venía de Estados Unidos. Este barco era una combinación de velas y vapor, pero era un capitán que había navegado estas aguas varias veces y esperaba ver el faro de la isla Flannan, que en realidad es el faro de Elian Moore. El caso es que esa noche del 15 de diciembre no observaron el faro y de hecho tuvieron problemas que los llevaron hasta un banco de arena, puesto que perdieron la ubicación. Al no tener el faro no supieron dónde estaban y terminaron en un banco de arena y presentó una querella contra el faro. Pero esto se analizó y se vio que esa noche nadie prendió el faro, por lo tanto habían desaparecido entre la mañana y la tarde de aquel día. Habían tenido oportunidad de abastecer el faro, es decir, ponerle su combustible, su parafina, limpiar los cristales perfectamente y dejar todo preparado para echarlo a andar. Y luego habían desaparecido. No había ningún indicio. Y por supuesto, la situación se investigó.
Eran épocas victorianas, pero se tenía cuidado de muchas cosas, así es que se hicieron los estudios pertinentes para ver qué había ocurrido, se entrevistó a la gente adecuada, entre ellos el jefe de fareros, que personalmente conocía a los 3 fareros, pero especialmente conocía a Ducat y a Marshall, con los que tenía buena relación, y a los que conocía como gente muy confiable. Ser farero requería una robustez mental tremenda para poder estar lejos, aislado durante periodos de tiempo prolongados viendo a los mismos tipos. Los dos eran personas tranquilas acostumbradas a esto. Ducat tenía 27 años como farero. Marshall también tenía 20 y tantos años. Era gente que había estado en los peores faros de toda la corona británica y ahora habían sido enviados ahí, un año atrás. Pero este faro no era de los peores. De hecho, este era un faro que podía ser frecuentemente visitado por el buque de aprovisionamiento. Así que tenían cierta cercanía con tierra. Pero no estaban. El otro, el MacArthur, que era un eventual, tenía antecedentes, era una persona que se conocía, había trabajado en faros, no era un empleado oficial, pero tampoco era un ignorante que hubiera llegado ahí sin saber a lo que iba. Se analizó la situación y se concluyó que los 3 habrían caído al mar. La solución más sencilla era esa. No están por ninguna parte. No hay ningún indicio de ellos. Hay señales de que hubo una marejada tan fuerte que rompió los rieles del carrito, que arrastró una caja de cuerdas que había ahí y que además arrancó de la barandilla una boya. Probablemente, y de acuerdo con la teoría que ellos plantearon, aquellos hombres habrían salido de la seguridad de la casa del faro para ir a sujetar algo, para ir a amarrar la caja ante un vendaval tremendo, y cualquier cosa pudo pasar. Que la ola hubiera subido por una de las cañadas que se conocen como geos, que son esta especie de pequeños carriles profundos. Cuando la ola llega con gran fuerza, allí revienta y se produce un chorro ascendente, y que esto los pudo haber arrojado al agua. No sonaba mala teoría. También pudo haber sido el viento. El terrible viento que de pronto se siente pudo haber agarrado a uno de estos y haberlo tirado, y los otros ir a recogerlo, y todos terminaron en el agua. Esa fue la teoría y esa fue la propuesta que se hizo en ese momento. ¿Y por qué 100 y pico de años después seguimos hablando de esto si es tan sencillo como entender que se los llevó el mar? Bien, vamos por partes. Lo que planteaba aquí una gran interrogante, en primer lugar, era el hecho de que habían desaparecido en un clima que no era terrible. El día 15, los reportes tanto del Arctoc, que fue el barco aquel estadounidense que llegó al Banco de Arena, como otros buques de la zona, no reportaron que fuese una noche de tormenta, simplemente una noche oscura, y al no tener el faro, se perdieron. Claro, las aguas de esta región siempre son un poco difíciles. Pero ese día en particular no reportaron eso, y teniendo en cuenta que dejaron todo aprovisionado, lo más probable es que hubieran desaparecido con luz de día. No en la madrugada, no en un momento extraño de gran viento y oscuridad, sino de día, puesto que el faro no se encendió el día 15 de diciembre y estaba aprovisionado. Esto significa que después de la noche del 14 fueron a descansar y alrededor de las 12 del día habrían estado activos. Rellenaron los depósitos, prepararon comida, pusieron fuego, porque ahí había restos de fuego. Alguien había encendido un fuego, se había consumido y después desaparecieron. Algo aquí no embonaba bien, y por supuesto más de uno dijo, la explicación no es convincente. Entonces, ¿qué pudo haber ocurrido? Bueno, se plantearon muchas posibilidades. Una de ellas es que uno de estos hombres se hubiera desquiciado y hubiera asesinado a los otros 2. Y como consecuencia, después, hubiera querido disponer los cuerpos y hubiera caído al mar al hacerlo.
Esa teoría resultaba inquietante por todas partes, pero no pierda de vista que apenas 2 días atrás había habido un buque de reemplazo ahí. Moore había estado hasta el día 13. Así que quien quiera de los tres había estado en contacto, habían recibido provisiones, habían estado platicando. Y venía de regreso Moore para reemplazar a alguno de ellos. Eran 2 días realmente lo que habían estado solos. No llevaban 6 meses en aislamiento total, eran 2 días. Y desaparecieron. Todavía resultaba más extraño el hecho de que se habían desaparecido alrededor del mediodía o un poco por la tarde. ¿Por qué llevaban puestas sus botas impermeables, sus chaquetones impermeables, al menos 2 de ellos, si no estaba lloviendo? Sí, siempre hace frío, siempre en estas islas. Hay una humedad impresionante y esto genera una sensación térmica espantosa, siempre hay que ir abrigados. Pero una cosa es llevar un abrigo al mediodía, como puede ser un suéter, pullover, como quiera llamarle, y otra es llevar el equipo completo. ¿Por qué lo hacían? Y más aún, porque el tercero no. Además, había una norma muy clara. La compañía de faros tenía una especificación, una cosa muy ruda, muy clara, que jamás se dejaba solo el faro. Por eso siempre había 3. Para cualquier eventualidad, 2 salían a ver de qué se trataba y el tercero siempre se quedaba. 1 siempre tenía que estar en el faro, pasara lo que pasara. No debería dejarse solo nunca un faro, porque los 3 se habían salido. Todo esto era muy raro. Se dijo que quizá habrían sido sorprendidos por una ola furtiva. Estas olas furtivas, en algunos lugares del mundo, llegan a alcanzar 100 metros. No son muy largas, no duran mucho tiempo. Sin embargo, en esta zona de las Islas Hébridas en particular, sí hay un golpeteo fuerte de este tipo de olas. Pero la estructura del faro, la vieja caseta de flananio, la barda, que era una barda muy sencilla, no estaban dañadas. El faro se encuentra a 23 metros sobre el nivel de la tierra de la propia isla de Eilean Moor, y esto está a 60 metros por encima del nivel del agua. Así es que tampoco era muy lógico. Si hubiera habido una ola furtiva tremenda, habría derribado las paredes aquellas laterales que son las barditas. No importa por dónde hubiera llegado. Bueno, lo lógico es que hubieran caído al mar, como sea. En la dinámica que hubiera sido, habrían caído al mar, pero los cuerpos nunca llegaron a la orilla. Ya sé lo que usted pensará, tiburones. No, no es zona de tiburones, es un agua muy fría. Si alguien cae, lo más probable es que hubiera muerto por hipotermia. Y usted pensará, ¿y por qué esperarían que llegara? Porque prácticamente todo lo que choca contra esta zona después es arrastrado hacia la costa, hacia la zona, a la línea costera. Desde restos de barcos, cadáveres, al final del día flotan y son llevados para allá por las corrientes, pero nunca se recuperaron los cuerpos. Y por supuesto, estos 3 cuerpos no llegaron. El misterio seguía ahí, y venía de una descripción hecha por el propio Moore. Cuando Moore entró al faro, lo primero que sintió fue una sensación extraña de opresión, de tristeza, de algo muy raro. Él había estado en ese faro a lo largo del año que llevaba funcionando, había estado varias veces. Pero esta vez la sensación fue tan agobiante que salió corriendo en dirección hacia el Hesperus, y cuando volvió con los otros, volvió a sentir esto. El propio capitán del Hesperus aseguró haber percibido aquella sensación tan rara de llegar a la isla. Claro que podía ser simplemente una apreciación. Pero esta apreciación se prolongó hasta 1975. ¿Cómo es eso? El faro siguió en uso hasta 1975 con una dotación en la isla. Es decir, que había gente ahí. Y siempre las tripulaciones, las dotaciones que estaban allí, sentían cosas raras, específicamente la sensación de opresión, que no ocurría en otros faros. Y esto llevó a que finalmente,
alrededor de 1960, no solamente se hicieran modificaciones a la estructura y al equipamiento, sino que se instalaran mecanismos de comunicación con tierra. Se incluyó también un dispositivo eléctrico, un dispositivo generador de electricidad, se quitó el viejo furgoncito aquel y se puso un carrito con motor, varias cosas. Se incrementaron visitas más frecuentes y finalmente en el 75 se automatizó todo y ya no había gente allá. Pero todo el tiempo había alguien que sentía algo, que pensaba algo en este lugar. Así es que, bueno, había estas cosas raras. Había aparentemente alimentos recién preparados. Eso no ha quedado claro si fue cierto o no. Moore y el capitán del Hesperus no lo reportaron, así es que podemos dejarlo fuera. Había herramientas, había provisiones, pero no había gente ahí dentro. ¿Y quieres saber algo curioso? Esta región tenía antecedentes de muchos mitos y leyendas. El primero de ellos es que las Islas Hébridas eran conocidas como las Islas de los Siete Cazadores, una antigua leyenda desde la época de los pictos, antes del cristianismo, por lo menos de la llegada del cristianismo a esta zona, en donde se hablaba que estas islas correspondían a los espíritus de 7 cazadores, y que en este lugar habitaba el fantasma de los 7 cazadores, que se dedicaba a perseguir navegantes, pastores o cualquiera que llegara. De hecho, San Flananio, según se cree, habría escogido a Ellen Moore, esta isla, precisamente porque era el lugar en donde más reportes de cosas raras había. Los antiguos pastores de las regiones cercanas solían, durante el verano, embarcar ovejas que eran llevadas a las islas por el pastizal tan bueno que había, pero nunca se quedaban ahí. Jamás pernoctaban en las islas por los fantasmas de los 7 cazadores. En este lugar se decía que además de eso también estaban una serie de criaturas mitológicas conocidas como kelpis. Los kelpis podían aparecer en forma de serpiente, en forma de caballos, en forma de aves gigantescas. El hecho es que eran antropófagos y solían atacar a las personas. San Flananio escogió este lugar para implorar la gracia divina y proteger tanto a los navegantes como a los pescadores, como a la gente que iba allá. Muchos fueron allá a verlo. Era un lugar de peregrinación ir a ver a San Flananio. Cuando muere San Flananio se deja la pequeña ermita como una especie de capilla de adoración y la gente comenzaba a ir allá. Desde que desembarcaban y comenzaban a subir, había ciertas reglas que ya le decía yo. La primera de ellas era darle una vuelta completa a la ermita antes de hacer otra cosa. Por alguna razón decían que eso funcionaba para tu protección. Después se hacían oraciones y se caminaba un pedazo de espaldas siempre viendo la ermita. Porque de lo contrario, las personas desaparecían. Y claro, había otras creencias. Una de ellas, que era muy importante, es que los kelpis podían salir del mar y atacar a las personas cuando descuidadamente andaban por ahí sin hacer el ritual de protección de San Flananio. Y eso llevó a que muchas personas creyeran que en realidad la vieja maldición de las Islas Flannan había cobrado nuevas víctimas. De hecho, y trágicamente, el propio Moore fallecería algún tiempo después en un accidente en otro faro. Su reemplazo en el faro de la isla Ellen Moore también moriría cayendo de la altura. Aun cuando no se registró como una fatalidad y siempre se ha dicho que después de la desaparición no volvió a haber ningún accidente importante, la realidad es que sí. Inclusive el propio barco aquel, el Arctic, que fue quien reportó que estaba apagado el faro, se hundiría cerca de ahí en una catástrofe algunos años después. Pero no se imagine usted muchos. En una noche, con gran viento, con gran oleaje, fue despedazado contra las rocas. No exactamente en Ellen Moore, pero en la isla que sigue. Y, de hecho, habría otros accidentes también. El capitán del Hesperus no llegaría muy lejos. Y según se cuenta, prácticamente todos los que desembarcaron en aquella primera noche no llegarían muy lejos.
Es difícil saber qué tan cierto es porque hay muchas leyendas y muchos mitos, y si descartamos la hipótesis de que los alienígenas secuestraron a los fareros, este lugar ya tenía su propia historia. Y de hecho, durante mucho tiempo la gente de la región no quería ir allá, y al decir mucho tiempo es después de que San Flananio estuvo, no querían ir salvo el 18 de diciembre a celebrar la fiesta. Después de eso nadie más. Curiosamente, aquella dotación desapareció el día 15, poco antes de la fiesta de San Flananio. Así que por muchos lados hay quienes aseguran que fueron víctimas de la maldición de los 7 cazadores, una especie de espíritus que vagaban entre las rocas y entre los territorios de estas islas, hoy conocidas como las Islas Hébridas. Pero hasta hoy no hay otra mejor explicación. Simplemente desaparecieron. Muy buenas noches. Hasta pronto.